Bueno, un gusto a todos. Como siempre, extraño no estar allá, pero bueno, pues me gusta mucho compartir con la calidez de los peruanos. Realmente siempre he estado y he sido muy bien recibido. En el día de hoy, que nos toca en este momento, es plantear un poquito el tema de mastitis, que es muy vasto, es muy amplio, y a mí se me ocurrió, frente a la propuesta, marcar el objetivo, esa expresión, objetivo cura. Y la vamos a ir desmenuzando porque es muy frecuente la ansiedad de la cura. Y lo que me interesa es que a medida que avancemos, nos demos cuenta la factibilidad y la posibilidad real del mismo, de lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es establecer una definición. Vamos a recurrir a la definición muy escueta, pero que lo da el Digesto Nacional y que hace a las referencias de las normativas alimenticias internacional. Doctor Ladaga, perdón que lo Sí. interrumpa, no estamos viendo su presentación. ¿No lo están viendo? No, tiene que compartir la pantalla. Sí. Perdón, discúlpeme. ¿Ahora sí le están viendo? Ahora sí. Bárbaro. Disculpen, la primera parte de la presentación, para no obviar nada, era esta, que era el objetivo cura. Ahora, continuando, la visión de esta definición es entender que el resultado del ordeño, el resultado de la producción, lo que es la leche, corresponde al ordeño total e ininterrumpido, en condiciones de higiene, sin aditivos y eliminando, aunque parezca cosas elementales, el calostro, de los cuales involucramos a esto los primeros 5 días postparto. ¿Y por qué hago esta mención? Porque no en pocas colectividades, en pocos países he escuchado que todo lo blanco es leche. Por eso recurro al digesto y recurro que esas son las condiciones en que debe establecerse la calidad de la leche, además de todo lo que sabemos y que no vamos a andar los detalles desde el punto de vista organoléptico, composicional, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta esto, yo quise avanzar antes que en la cura y antes que hablar propiamente de la terapéutica, quise avanzar un poquito en hacer referencia muy somera que la cura en realidad es la parte que tenemos que evitar. Por eso, yo no sé si estuvo alguien cuando yo estuve en la Perulaca, que fui invitado, me parece que ahí hicimos la presentación de, que siempre lo repito desde hace mucho tiempo, evitar que pase. Y es la insistencia en la prevención, que por eso pongo este libro. Este libro lo escribimos con el doctor Javier de la Peña, el director de la Asociación Unión Tambero, y en base a un proyecto que se define como Leche Pura Salud Sin Riesgos, que fue establecido por varias instituciones, que se las muestro rápidamente: Sanco, UTE, como las cooperativas de acá, DSM y las universidades de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía, el Instituto MITA de la Universidad de Parma, etcétera, etcétera. Y que continúa, tenemos 2 años más todavía de proyecto, veníamos con 3 y nos extendieron a 2 años de proyecto, y que tiene como objetivo el transmitir y el difundir ese fenómeno de prevención. Ese fenómeno de prevención involucra un número, como les decía, de una gran cantidad de actividades, en donde hay mucho escrito sobre lo que se debe hacer. Y este libro lo que ahonda en fotos, que tratamos de ahondar en una riqueza de fotos muy grande, es en la prevención de lo que no se debe hacer.
Esto se baja gratuitamente. Ustedes entran a la página del laboratorio, ponen el acceso con sus datos y lo bajan gratuitamente y lo pueden bajar a un celular, etcétera. No tiene propaganda. Y el sentido que tiene llegar tanto al dueño del establecimiento como al tambero, que normalmente no es una persona extremadamente de conocimientos, por lo contrario, es escueto en conocimientos, muy laborioso, pero que requiere la insistencia para que ejecute algo que se conoce como rutina de ordeño. Entonces, TQC tiene este póster que parece un póster que en realidad lo habíamos propuesto de imprimir acá en Argentina, en Brasil lo imprimimos sobre telas impermeables que van colocadas en la fosa de ordeño, porque es el manual de procedimiento de la rutina de ordeño y los elementos que se tienen que tener en cuenta antes, durante y después del proceso del ordeño. Ahí tienen, por ejemplo, como una cosa muy simple, la sala que debe ser limpia, ordenada, luminosa y fresca. Y así sucesivamente con un número de detalles que no lo vamos a tratar hoy, pero que es fundamental entender que es la base conceptual del gobierno de la mastitis. Hoy vamos a hablar de la cura, a ver si podemos. Entonces, para entender la cura, lo primero que tenemos que ver es que vamos a llegar como conclusión final de todo el proceso de la rutina de ordeño a un pezón que debe estar limpio, seco y registrado. Estoy haciendo un resumen acotado, enormemente acotado. ¿Qué quiere decir limpio y seco? Es elemental, pero ¿por qué registrado? El registro no es otra cosa que, bueno, desde la National Mastitis Council que se llama registro. En realidad, los médicos veterinarios lo tenemos que llamar historia clínica, porque cada animal, cada acto que se ejecuta terapéuticamente o en reconstitución de una neusa, de una enfermedad, debe establecerse un asentamiento, el dejar un registro, y ese registro es la historia clínica. Y debe existir una historia clínica por animal. ¿Por qué soy tan insistente con esto? Porque es muy frecuente, enormemente frecuente, que uno vaya a los tambos y dice, no, yo casi no hay, no, acá poco, y resulta que estamos en órdenes del 10% de mastitis mensual y para arriba también. Entonces, es que no hay conocimiento de lo que viene ocurriendo con los animales. Esto que estoy diciendo, si hay colegas allí que me están escuchando, seguramente están absolutamente de acuerdo. Por supuesto que hay establecimientos de alto nivel productivo, de la élite productiva, que están encuadrados dentro de ese orden, pero la gran masa productiva hay que todavía trabajar bastante. ¿Qué entendemos por curar? Y uno dice, esto no es tanto para los colegas, sino si hay profesionales no tanto relacionados a la salud, sino más bien a la producción, es que elimine los signos, que elimine la enfermedad, y que elimine la enfermedad y queden efectos colaterales mínimos o nulos. Y cuando se hace efectos colaterales es de la enfermedad y de los procesos iatrogénicos que lleva la terapéutica. Iatrogénicos quiere decir los fenómenos que la terapéutica ocasiona aparte de curar. Es muy frecuente que se valore la cura de la enfermedad por la eliminación de los signos. Y es un error realmente grave. Mucho más porque nosotros no podemos valorar en un cuadro de mastitis que es enormemente difícil de abortar como enfermedad la simple restitución de los signos. Por eso que hablamos de cura, porque no consideramos la real magnitud de qué es lo que se considera tasa de curación. Y la tasa de curación
implica tres aspectos: la curación clínica, la curación citológica y la curación bacteriológica. La curación clínica puede tener un efecto fantástico, que con un pomito que ustedes le dicen, un chiquete, se solucionó el problema. Y en esa circunstancia, o era un microorganismo extremadamente sensible, cosa que es el 99% de las veces no, o tiene una alta tasa de corticoide y es el corticoide que produjo la reducción de los signos. La clínica normalmente tarda un día o 2 días en desaparecer. Tomándolo correctamente con su imagen prodrómica, puede desaparecer en 24 horas. Y vamos a ver cuáles son los signos prodrómicos y vamos a ver cuál es nuestra tasa de curación cuando se toman esos signos prodrómicos. Pero hacemos un supuesto que en 2 días desaparecen los signos. La visión citológica de la reconstrucción, llamémoslo, de la restitución, llamémoslo por células, el conteo de células somáticas, el test Matiti California o el test que ustedes quieran, van a ver que no se produce pasado varios días de reconstituida la sinología clínica. Y la desaparición bacteriológica está considerada 21 o 28 días, y es 28 días la terapéutica para ser óptima y para ser cura de la enfermedad. No debe haber durante 28 días ninguna recidiva con el mismo microorganismo. Entonces, hay 3 etapas: cura clínica, citológica y bacteriológica. Lo que nosotros tenemos que tratar, vamos a verlo en forma evolutiva más adelante, pero es contener la enfermedad en el mismo información detallada en el principio de la aparición de la vida. ¿Qué elementos nos dan la oportunidad de incrementar esa tasa de curación? Cuando es una mastitis primaria, quiere decir no es recidivante. Cuando hay un solo cuarto afectado. Y el tercer punto es uno de los puntos más importantes que hay que detallar: la detección temprana de la enfermedad ejecutada en el despunte. Condición que siempre antes de cualquier acceso de limpieza o higiene. Eso viene después. El despunte es el que permite determinar la presencia de grumos, expedir un exceso, pero que si se hace sobre fondo negro se ve clarísimo hasta el más mínimo de los grumos, pero es necesaria la atención del operador para corroborar esto. Nosotros hemos dejado cámaras fijas durante varios procesos para evaluar, y es notorio cuando un operador, durante la gran parte de los reños, no toda, porque ningún operador le puede soportar todo el ordeño apreciando, por eso que es conveniente que haya 2 operadores actuando, pero la detección temprana es un elemento sine qua non. La frecuencia y el tiempo de tratamiento es otro elemento esencial. Y esto vamos a volver a repetir ahora que vamos a hablar y a profundizar sobre los antibióticos. Y el momento tardío de la lactancia, porque tenemos una disminución del efecto de la lactodilución y una disminución de la pérdida de antibiótico por secuestración. La tasa de curación disminuye cuando la edad aumenta. Animales con más de 4 lactancias empiezan a tener una disminución exponencial de la tasa de curación. El diagnóstico tardío, cuando la glándula está inflamada y con todos signos propios de la enfermedad, ya abarcables a todo el cuarto. Cuando hay una alta tasa de células somáticas o los cambios son palpables. Una glándula mamaria con cambios palpables no puede ser tratada. Ese cuarto que tiene nódulos, nodulaciones y cambios palpables al tacto, debe secarse. No debe ser, es un cuarto crónico. Varios cuartos afectados, tratamientos inadecuados, 1 o 2 chiquetes y ya está. Un chiquete cada 24 horas de cura. Inicio y la mitad de lactancia por la alta tasa productiva y el efecto de barriga. Muy bien.
Teniendo todos estos conceptos muy acotados, muy resumidos para no extendernos en exceso, el antibiótico, ¿cuándo se da? ¿Cómo se da? ¿Y hasta cuándo se da? Pregunta el ternero. Bueno, vamos a ir contestando. El inicio del tratamiento, los signos prodrómicos. Allí hay toda una temática propuesta de hacer aislamiento y determinar por medio del antibiograma. Bueno, primero que el antibiograma hay que tomarlo con extrema cautela. En segunda medida, nosotros tenemos una enfermedad que es muy difícil que le ganemos cuando la enfermedad avanzó más allá de los primeros pasos. La tasa de curación nos cae ostensiblemente. Entonces, la tasa máxima de curación, que vamos a ver cuál es. Entonces, hay estamentos que dicen si tengo coliformes, no los trato. Y hay una corriente muy importante sobre esto. La pregunta es, ¿yo voy a correr el riesgo de no tratar por un problema de salubridad medioambiental del uso de antibióticos? ¿O voy a ejecutar las acciones terapéuticas adecuadas para ejercer un aborto lo más rápido posible de la enfermedad, que esa enfermedad trate de no recidivarlo durante la lactancia y se me quedó una infección subclínica, pueda tratar en el proceso del secado, que es donde mayor éxito terapéutico tengo? Si yo maltrato y la enfermedad me recidiva en la lactancia, la cantidad de antibióticos que uso y la carga contaminante, no solo de xenobióticos, sino de residuos bacterianos, que total después con el calor se degradan, pero todo lo que es genoma bacteriano queda, todo lo que es las estructuras proteicas quedan, ni sabemos qué ocurre allí, quedan expuestos el ser humano a esa condición. ¿Eso es mejor? Bueno, lo dejo como interrogante. El concepto es que debe ejercerse la terapéutica con los signos prodrómicos. Podemos discutir en una avanzada metodología diagnóstica y etiopatogénica y patológica de resultados, pero es una discusión en ámbitos académicos y estructurales de otra índole. No le podemos dar al productor, y mucho menos al tambero, que si usted ve, analice, tome muestra, vaya, venga, crea una confusión que elimina lo que tiene que ser, que es la rutina. Y la rutina es que si yo tengo signos prodrómicos, debo contener la enfermedad con la interacción la máxima posible. La vía es otro tema muy áspero, porque hay enorme cantidad de propuestas de tratarla por vía sistémica intramamaria. El tratamiento intramamario hoy no conocemos, y yo voy a hablar un poquito sobre esto, muy brevemente, pero la farmacocinética glandular, los estamentos del antibiótico de la farmacocinética glandular fueron establecidos por dos investigadores israelitas, el doctor Siv y el doctor Sullivan, en un trabajo en 1974, después repiten en 1975 en el Jarman, después publican en 1981 otro trabajo extraordinario, del cual toda la referencia de todos los trabajos publicados sobre farmacocinética de los antibióticos con los estamentos escritos por estos dos autores. Hoy, desde hace unos 10 años, se ha propuesto una revisión distinta para tratar de establecer un modelo farmacocinético en glándula mamaria. Y se hace tan complejo que hay más de 5 o 7 modelos propuestos y ninguno satisface todo el comportamiento glandular, en donde ya no hablamos de un sistema como se define farmacocinéticamente, de un
compartimentos, dos compartimentos, sino que tenemos distintos niveles de compartimento, complicaciones como el sistema productivo que nos arrastra y nos lleva antibióticos, nos enlaza antibióticos. Entonces, esas descripciones donde el antibiótico llega a lo profundo de la glándula, ¿cuáles son las concentraciones bactericidas mínimas que están llegando para poder abortar una enfermedad? Entonces, desde este punto de vista, hay trabajos como Payola y Payola, de estos investigadores de nórdicos, que han establecido terapéuticas de penicilina en gérmenes sensibles con solo fenómeno inyectable y solo fenómeno intramamario, y valoraron la misma tasa de curación. Pero son estamentos circunscriptos a modelos experimentales. En la clínica cotidiana, el uso de un antibiótico sistémico no es necesario para mejorar la terapéutica mamaria, salvo que se nos haya escapado la enfermedad. Entonces, tengamos una mastitis gangrenosa, tengamos una mastitis muy complicada, que nos lleva a un fenómeno posiblemente bacteriémico y sistémico con septicemia, en donde voy a tener que atacar el microorganismo que me está comprometiendo la vida del animal. Igualmente, si nosotros quisiéramos aportar algo en la vía intramamaria, que hay una M de más, perdónenme, me fijo ahora en la presentación. Si quisiéramos aportar sobre la vía intramamaria algún antibiótico, tenemos que tener en cuenta ese trabajo original de Jewell y Junninson allá en 1957, que aplicaba que un antibiótico debe asociarse, si son los bacteriostáticos con los bacteriostáticos y los bactericidas con los bactericidas. Yo no puedo asociar mespiramicina con un aminoglucósido, con un beta-lactámico, porque voy a tener en varios casos problemas de interacción. Yo no puedo asociar, lo que tengo que buscar es asociar determinado beta-lactámico, que normalmente el de mejor penetración es la penicilina, no tanto la G-procaínica como sí la sal de pentalmato, a nivel glandular, o un aminoglucósido como la gentamicina, cuando el microorganismo es gran negativo y se me ha escapado la enfermedad. Pero el concepto básico es que la vía es intramamaria. Y la vía intramamaria sigue siendo, y está en la realidad, en donde se ha postulado que las monodrogas, que los cultivos integrogramas para el uso de las monodrogas, en el 2014, la Unión Europea, inclusive bien aplicados en Holanda, el estamento de aplicación de un antibiótico cambió de primera, segunda y tercera elección a considerar que primera elección era una asociación antibiótica fundamentalmente asociada entre beta-lactámico y aminoglucósido. Porque hay que abortar la enfermedad y no hay que esperar el resultado del antibiograma. ¿Qué pasa? Estamos hablando de ente absolutamente contenido en una situación donde estamos hablando de establecimientos que por ahí tienen 100.000 células somáticas como normal, con 0,5% de mastitis mensual, en donde se permite tener la cantidad de chiquetes del 10% de esa mastitis. O sea, hay un control muy acabado y muy depurado del proceso productivo. En esa situación se recurre a la asociación por la eficacia para cortar la primera reacción, y nosotros en nuestros establecimientos, y lo hablo en forma general de todos los países de Latinoamérica, vamos a estar trabajando sobre ese ámbito. Hay que trabajar sobre la interacción antibiótica. El intervalo entre dosis es otra valoración. Se promueven los antibióticos dados cada 24 horas. Los trabajos farmacocinéticos de antibióticos durante 24 horas hablan de determinadas acciones sobre los tejidos. Y vuelvo a repetir, no hay un modelo farmacocinético que pueda sentar y aseverar las concentraciones mantenidas en cada uno de los ámbitos de los compartimentos glandulares. El número de dosis. Dosis chiquetes y alcanza.
Yo se lo voy a mostrar en una gráfica. Esta gráfica hoy no tiene todas las presentaciones. Esta gráfica le hablo mucho porque pongo todas las citas bibliográficas por lo que se armó esa gráfica, que prácticamente todas las citas reproducen exactamente lo mismo y son de referencia internacional. Bueno, ya se las voy a mostrar. La terapéutica mínima son 6 tratamientos. El establecer los tratamientos prácticamente no cura nada, o sea, no nos engañemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es creer que desaparecieron los signos y ya curó, y lo único que estamos haciendo es magnificando cada vez más esa base estructural de la mastitis subclínica que me recidiva y entra en una fraccional muy importante del rodeo en mastitis crónica. Repitiendo un poquitito esto que hemos hablado, es el momento de mayor éxito. Agregamos este punto. Tengan en cuenta que el mayor éxito ustedes lo van a tener en la acción del secado. Por eso es tan importante que gestionemos en forma drástica sobre el cuadro de mastitis aguda para tratar de resolver la mayor cantidad que nunca vamos a poder aspirar con la mejor condición y con las mejores técnicas de diagnóstico, superar con este número de tratamientos el 70, decir el 80% ya es prácticamente, tiene que ser modelizado en una situación muy bajo ámbito experimental. De cotidiano, superar el 60% de cura real es un reto. Entonces quiere decir que entre el 30 y el 40% de las vacas no van a quedar en forma subclínica. Tratemos que esas vacas que nos queden en forma subclínica ejecuten con una carga bacteriana lo menor posible para lograr que lleguen a mastitis subclínicas a la terapia de secado, donde sí voy a tener una alta tasa de restitución. Uno de los factores por qué el secado tiene alta tasa de restitución es por el tiempo que queda en contacto el antibiótico con el microorganismo, porque no se produce leche. El inicio del tratamiento, como habíamos dicho, con los signos prodrómicos de despunte, el adecuado número de dosis y el intervalo entre dosis. En el intervalo entre dosis, tomo una curva farmacocinética ideal. Esto no quiere decir que se esté produciendo en glándula mamaria, pero para entendernos. Yo lo aplico cada 12 horas. Lo que estoy tratando, no quiere decir que lleguemos, porque dependerá de los volúmenes de vacas de mayor producción, de menos producción, del momento de la carga de proteínas, si tenemos 3, si tenemos 2% de proteínas, si tenemos el 4% de grasas, 3% de grasa, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. De tanta cantidad de factores, de todos los factores de los oligoelementos y macroelementos que me interfieren en el desenvolvimiento antibiótico, que me ionizan más o menos las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero haciendo un ideal, hacemos un supuesto que vamos a hacer con este tratamiento a caer y a mantener la concentración inhibitoria mínima el mayor tiempo posible, la concentración de antibióticos por arriba de la concentración no inhibitoria, sino bactericida mínima, que es lo que necesitamos para abortar la enfermedad, que siempre la concentración bactericida mínima es mucho más alta que la concentración inhibitoria. Si nosotros aplicamos cada 24 horas, nos pasa esto. Indefectiblemente vamos a tener un valle donde caemos por debajo del proceso. Y ahí estamos alterando notoriamente el medio ambiente, porque en ese momento es que el germen entra en contacto con concentraciones subinhibitorias y es ahí donde se producen los inicios de los genes de plasmidio de resistencia o de todos los factores de resistencia. Es uno de los causales. No voy a entrar en los 3 órdenes. Es un tema muy áspero, también es un tema a tratar casi exclusivamente. Yo le diría que el concepto básico es crear un rodeo enfermo, a pesar que soy un enérgico defensor de no armar un rodeo enfermo, porque cuando uno entiende
la conducta del rodeo, ve que el rodeo a la vaca que se apartó un periodo después se lo rechaza. Y esto usted no se lo voy a decir a ustedes que hacen la práctica cotidiana. ¿Y por qué lo rechaza y esa vaca cae en la producción? Porque es una vaca que el mismo rodeo se protege porque la considera cejada, separada de todo el grupo. Entonces no la quiere dentro del grupo. El mismo rodeo se protege. Por eso, pero a pesar de ello, hay que pasar de 3 ordeñas a 2 ordeñas para tener mayor tasa de curación. Es una apreciación, lo hemos establecido en muchos establecimientos de alto nivel, en donde podemos controlar, donde estamos por 190.000 células somáticas y donde tenían problemas serios de enfermedad. Hemos reducido esa carga de enfermedad muy notoriamente bajo estas circunstancias terapéuticas. ¿Y por qué? ¿Por qué aplico tal o cual antibiótico? Allí voy a entrar en un tema que lo voy a acotar, pero primera medida les voy a presentar esa gráfica. ¿Por qué era? Porque quiero volver para atrás para que no nos olvidemos. ¿Por qué era 6 tratamientos? Allí falta todo el listado, que son como 25 citas bibliográficas de donde están los tratados de este gráfico, en donde una vaquillona de primera lactancia, con un conteo de células somáticas baja, el tratamiento cada 12 horas durante 3 días, o sea, 6 tratamientos, fíjense la tasa de curación cómo se eleva. Y si yo lo trato 8 días, la tasa de curación aumenta notoriamente. Y se lo voy a comentar con otro hecho. Doctor, tengo neumonía. Bueno, muy bien, haga calma, manténgase calentito, coma bien, duerma mucho. Antibiótico. Al día siguiente se va a trabajar en bicicleta bajo la lluvia porque tiene que tener subsistencia para su familia. Come mal, come comida chatarra porque no puede comer bien, porque no le alcanzan los tiempos. Pasa 3 días y la persona vuelve y verdaderamente con 38 grados, con una complejidad mucho mayor. No me anduvo el antibiótico. No, el antibiótico no es que no anduvo. Es que ningún antibiótico es panseico, ningún antibiótico es milagroso. Tenemos que tener las condiciones adecuadas y tenemos que apoyar esa condición. Y el antibiótico lo tendremos que tratar durante un periodo mucho más prolongado porque la neumonía es una enfermedad que orada las estructuras del organismo y que no la podemos abortar rápido y tenemos que mantener durante el mayor periodo de tiempo la terapia antibiótica. Bueno, fíjense lo que pasa con la glándula mamaria al aplicarla durante 8 días. Cómo la tasa de curación aumenta notoriamente. Ahora, ¿qué pasa si la vaca es adulta, con varias lactancias, tiene un conteo de células somáticas alto, y etcétera, etcétera, todo lo que vimos? Es catastrófica la cosa. No llega a superar nunca el 30% de curación. Porque es una vaca que cura en el primer cuarto. Si tuvimos la suerte de que un cuarto fuese libre alguna vez de infección. Dicho esto, las bases farmacocinéticas, no voy a entrar en una disquisiciones profundas, esto tienen los trabajos de Sullivan y Siv, los pueden buscar, están en la bibliografía internacional. Pero lo que más me interesa es que la base estructural es las características farmacocinéticas, farmacodinámicas y farmacéuticas. Voy a tomar fundamentalmente de esas características farmacocinéticas la ionización, la liposolubilidad y la unión a las proteínas. Y yo hasta ahora hablé claramente sin camiseta, ahora voy a hablar con camiseta, voy a hablar del ceftoxilin, es la droga que desarrollamos, que habilitamos como primera habilitación en medicina veterinaria para glándula mamaria, la cefalecina, y allá por el año 86 empezamos los estudios de investigación. ¿Y en qué nos basamos? Fíjense lo siguiente. ¿Para qué sirve la ionización? ¿Qué nos da la ionización y la liposolubilidad?
En una membrana biológica y en un foco infeccioso al que tenemos que llegar, la fracción no ionizada, liposoluble, pasa, mientras que la fracción ionizada rebota. O sea, si no se ioniza, si no está cargada eléctricamente, es soluble en líquido, pasa a través de la membrana. Si está cargada eléctricamente, no pasa a través de la membrana. En este trabajo, y ahí lo nombra así, y está modificado porque lo junto con otro de 1980, en donde desarrollan el antibiótico, los PK, no vamos a entrar en detalles sobre ello, pero al pH de la leche, ¿cuál es la fracción no ionizada? Y fíjense que yo le hablaba del penetamato iodidato, puedo hablarle también ahí la esperiamicina, que es un bacteriostático, es un bacteriostático, acrólico bacteriostático. Pero fíjense, el penetamato iodidato, la pirlimicina, que tiene 4,8 de fracción no ionizada, la cefalexina en leche tiene 36% de fracción no ionizada. Pero lo más importante es la liposolubilidad. Lo más importante es con la liposolubilidad, perdón, la magnitud de absorción que presenta, que es un factor con relación con la magnitud de absorción de la urea que se toma como valor de referencia. Y cuanto más bajo, mayor penetra en la glándula mamaria. Fíjense el grado de penetración que tiene la cefalexina, corrobórenlo con el penetamato, fíjense con los piremicina y fíjense con los... Miren el cefacetril, y ahora lo vamos a ver, también cefalosporina de primera generación. Todas las cefaloporinas son iguales. Ahí tienen las tres moléculas comparadas. La cefalexina, la cefapinina y el cefacetril. La cefalexina, la fracción unida a las proteínas, es el 14%, porque no se ioniza. Ustedes no tienen fracciones proteicas que se ionicen, que se carguen eléctricamente. Y la parte eléctrica que se carga es la que se une a las proteínas, la que no atraviesa la membrana biológica y la que aparte se une a las proteínas. Fíjense la cefapirina, con esos residuos de azufre, con estos hidroxilos, se ioniza altamente. Lo mismo pasa con el cefacetril, que se unen el 62 y el 40% de las proteínas. En estos casos son reversibles. En el caso de la clozapina, se une en forma irreversible, lo que quiere decir que lo que se unió en la leche se pierde por secuestración. Y no solo pasa con la clozapina, pasa con muchos antibióticos. La cefalexina, la fracción libre, es el 86%. Esto les da una fracción farmacológicamente activa, biodispuesta, muy alta. Les voy a hablar, por último, y teniendo en cuenta que posiblemente acote esta para la hora, acote ya lleguemos bien en tiempo, pero me gusta definirles, y me pidieron que le defina, y acá me voy a poner la camiseta, porque voy a usar el ceftoxilin para que ustedes entiendan que no solamente tiene que haber concepción en la droga, en los mecanismos de acción, en las características del comportamiento farmacocinético de esas drogas, sino también que esa droga debe estar dispuesta en un elemento donde permite biodisponerla en forma adecuada. Yo puedo pedir el mejor principio activo, pero si no lo biodispongo adecuadamente, lo voy a perder. Esto es muy común, por ejemplo, en los pequeños animales, que aparezca que le den un antiparasitario, en la pastilla aparece la materia fecal. Y eso es porque no se tienen en cuenta los tiempos de disgregación, los tiempos que componen todas las características de los comprimidos, que son muchas y que no tienen el sentido de definir detalle. Pero, ¿cuán importante es la farmacotecnia y la farmacología que permite a ese principio activo adecuarlo y biodisponerlo en forma correcta? La biodisponibilidad de una mastitis aguda es absolutamente distinta a una biodisponibilidad de secado. Yo en el secado vamos a ver que tengo un proyecto de liberación
Mientras que en la mastitis aguda estoy requiriendo que el antibiótico esté ya. Dos razones: abortar la enfermedad y la menor residualidad posible. Todo lo que ven ahí, que empezó el tiempo en 1986 y después de 4 años el laboratorio se habilita, en 1990 empieza la actividad propia del laboratorio, pero esos 4 años fueron de investigación del cestocidin. Y van a ver ahí que hay varios años, cada año se fue haciendo cambios, y les voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos esa presentación antiguamente en el cestocidin. Las dos etiquetas eran doradas, y en una decía secado, en otro decía mastitis aguda. Y el director de una gran procesadora de leche y que tenía el tambo más grande de la Argentina, que era Las Taperitas, que hemos trabajado y trabajamos muchísimo desde el principio de nuestra habilitación. En ese momento el director era Carlos Suárez y me llama haciendo referencia a que el tambero no sabía leer y había tomado una caja de secado y aplicado en mastitis aguda. En ese momento no lo pudimos hacer, en una segunda accidente que pasa, determinamos 28 días de residuo, pero lo más importante de esto era que teníamos que cambiar. Por eso una es dorada y otra es plateada. Fíjense cuán importante es el seguimiento de lo que se llama farmacovigilancia, porque eso es lo que nos nutren a los laboratorios, los usuarios que son ustedes, que con esa información uno permanentemente va enriqueciendo el fármaco y lo va mejorando día a día. En breve expresión, el cestocidin mastitis aguda se aplica a lo largo de todos los cuadros de lactancia, por supuesto, y el cestocidin secado en la etapa de secado. Es una perogrullada ahí siempre la hipótesis, ¿no? Bueno, 10 meses y 2 meses, no siempre es así. Disculpen, pero voy a tomar, en vez de un vaso de agua, una cosa muy nuestra, un mate, porque la verdad que a esas horas del día ya también estoy cansado de la semana intensa, así que, bueno, a la salud de ustedes. Pero lo que me refiero a esto es que el secado tiene todas unas facetas, pero ¿qué me importa destacar esto? Nunca un cuadro, nunca un tratamiento de mastitis aguda se debe hacer en la etapa de secado. Primero se debe tratar la mastitis y después secarla. Pero hablamos de mastitis subclínica sí, mastitis aguda. No se debe entrar a la etapa de secado con una mastitis aguda. Se debe tratar la mastitis aguda y después secar la vaca y aplicar la terapéutica de secado. Bueno, esto es neomicina, acá lo que más me interesa, la prednisolona que nosotros tenemos es tan baja la dosis que prácticamente no produce efecto sobre la inflamación, tiene una acción antiinflamatoria pero mínima, pero lo más importante que hace es que es el único de los corticoides demostrado que disminuye la inhibición, la multiplicación del tejido cicatrizal, la multiplicación fibroelástica. Lo que hace es que nos mantiene en mayor medida la mayor cantidad de tejido funcionante. Bueno, la aplicación es un inyector cada 12 horas, 3 días, y el descarte 72 horas, 6 ordeños, si bien lo digo. 3 días. Y en el secado, quiero entrar 2 palabras sobre el secado, porque esto es importante. Es muy frecuente que se aplique un antibiótico de larga acción. Nuestra concepción es distinta. Nuestra concepción es una acción secuencial. Y en la acción secuencial, en las primeras 24 horas, porque más allá de 48 horas yo no puedo retener la cefalexina dentro de la glándula mamaria, ese fenómeno de liberación de una concentración alta de cefalexina me permite ayudar a el mejor antibiótico que existe sobre gram positivos. Y les mentiría si yo no les digo esto, que es la penicilina. No hay ningún antibiótico que tenga la potencia biológica de la penicilina hasta hoy descubierto. Para que ustedes tengan idea,
En gérmenes sensibles la penicilina tiene unas 362 veces una potencia. El segundo antibiótico beta-lactámico que lo sigue para aplicar sobre el mismo microorganismo tiene 26. O sea, la disparidad de potencia es absoluta. El problema de la penicilina es que ha sido tan usada que no todos los gérmenes son cómodamente sensibles. Entonces, lo que hace la cefalexina es aplicar el sentido de esta fórmula, es aplicar sobre el germen la sensibilización para que la cefalexina actúe durante casi 30 días ejerciendo el aborto de la enfermedad. Normalmente, dos gérmenes que son los que se mantienen crónicos, que son el Staphylococcus aureus, puede ser el coagulasa negativo, y los Streptococcus, el Agaractiae, el Digalactiae y el Uberis, que es el momento óptimo de tratar. El Uberis, ese patógeno que era mayor y que hoy se lo considera ambiental, tan importante en la transmisión en las camas, bueno, es allí el momento del ataque más óptimo, no el proceso de la lactancia. La neomicina mantiene muy por arriba, muy por el nivel del zinc, no por arriba del zinc, porque tiene la función fundamental ayudar a la penicilina, pero más importante es hacer como un fenómeno de contención de unidades infectivas mínimas. Si viene una carga bacteriana muy intensa, tenemos un parto y un periparto absolutamente erróneo, bueno, la posibilidad de infección aumenta notoriamente. Yo les dije contenido y continente. Bueno, a mí me importa desde el punto de vista, desde adentro hacia afuera, que ahora vayamos a ver 2 minutos el continente. Y el continente, en esos 2 minutos, tiene el inyector con anillo de flexión, es patente de laboratorio de fundación. ¿De dónde surge eso? Ese inyector tuvo 3 cambios. El primer cambio no era inyección con anillo de flexión, sino que era la punta cortada, 1991, y el borde romo. Cuando todos los inyectores tenían cánulas larguísimas para llegar al fondo del pezón, nosotros, junto a la corriente internacional, decíamos que tenía que entrar lo menos posible dentro del canal del pezón. No micro, porque el micro lo que hace es un fenómeno turbulento, que hay trabajos publicados que lo muestran, que hacen arrastre de las bacterias adentro. O sea, debe entrar dentro del canal del pezón, pero tratar de estar debajo de la roseta de Furstenberg. No entrar a la cisterna del pezón. Pero el inyector con anillo de flexión, lo que vimos es que el tambero enhebra el pezón y enhebra el inyector, enhebra el pezón sobre el inyector. Entonces eso produce un reclamo, tenemos necrosis observada de cómo se raspa la mucosa del pezón y cómo se pueden producir fenómenos de sacabocado. Entonces lo que vimos es que si el tambero, por más que presione, quiebra, entra paralelo. Ese es el objetivo del inyector con anillo de flexión. El producto es estéril. Cuando en 1990 se hablaba de que los productos intracavertarios tenían que tener la concepción de un ENMIL, o sea que había un producto podía estar contaminado cada 1000, nosotros en el concepto del ámbito de la glándula mamaria lo mantuvimos como un concepto no intracavitario, como podría ser la vagina, sino un concepto intravenoso o inyectable sistémico. Por eso se trabajó sobre 1 sobre 1.000.000. Y ese es una la sexta, y ese es el concepto de que el producto está estéril. Pero además está estéril y está irradiado por Comisión Nacional de Energía Atómica, de radiación gamma. Y eso debe mantenerse. Por eso la bolsita de celofán KO, que impide el pasaje de los microorganismos. Entonces el producto se mantiene estéril hasta su uso. Fíjense que hasta se usa en forma intraoperatoria en Argentina y en Brasil. ¿Por qué? Porque el producto está estéril. El otro elemento que también vimos es que muy frecuentemente se dejaban las cajas en condiciones no óptimas, inclusive al sol. Entonces, para
si no llegamos a tener la trazabilidad del producto hasta su uso, por lo menos darle la mayor protección posible hasta el uso para que los antibióticos, que son principios activos sensibles a las temperaturas, a las experiencias del sol y a todos los factores medioambientales, lo afecten lo menos posible. Bueno, espero haber sido claro, espero haberles sido útil, espero haber podido aportar algo a todo el conocimiento que ustedes tienen.